Bueno, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien, muy bien. Acá. Hoy todos los invitados y yo estamos con lentes rojos, ¿viste? Sí, sé que están de moda. Se me rompieron los otros, bueno. sepan disculpar. No, y Lito tenía unos también rojos. Hay que remarla ahora después de estos hay que dos. remarla después de estos, sí, está bravísimo. Cracks. Está bravísimo. Qué energía más linda, ¿no? Más hermoso. Más jovial. Bueno, bien. ¿Qué pasa en el mundo de Guillermo Garat? En la cabeza de Guillermo Garat. ¿Qué ha pasado esta semana? ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? Bueno, ha pasado la Ciudad Vieja para variar. Sí, no, está bien. Estamos comprometidísimos. ¿Sabes qué me gustó? Porque el otro día alguien se comunicó conmigo que no conocía. Y me ha pasado con un par de personas que me paraban por la calle y me dijeron, che, me gusta mucho algo así, ¿no? Tu compromiso, el compromiso de las ganas con la Ciudad Vieja. ¿Te parece que la Ciudad Vieja va a mejorar? Estamos comprometidos, entre otras cosas, con integrarnos al barrio y hablar desde el primer programa, que lo hicimos hablando con las arquitectas Cecilia y Laura sobre este edificio y el entorno, y con tu primera columna hasta el día de hoy, y también con algunas notas que vamos a retomar ahora sobre la bahía vista desde acá, ¿no es cierto? Y bueno, contigo estamos al firme con esto, está muy bien. Bueno, vamos a hablar, si no de bueyes, de espacios perdidos en la Ciudad Vieja. Y qué mejor que seguir esta recorrida de la Ciudad Vieja hablando de una de sus grandes pérdidas arquitectónicas. Entiendo yo que no soy arquitecto. Una pérdida arquitectónica que los caudillos de la independencia no pudieron tolerar. Y hablo de la muralla que rodeaba a Montevideo y su ciudadela. ¿Por qué demolieron la ciudadela y el mercado viejo de Montevideo, Guillermo Garat? Bueno, hay que empezar muy para atrás. Recordemos que los primeros 100 y algo de años de Montevideo como tal fueron las de un villorio amurallado. Desde la Plaza Independencia, por lo que es hoy la calle Juncal, más o menos, al norte se extendía un tramo de la muralla, y de la Plaza Independencia al sur, hacia donde hoy está la Rambla de I-33, digamos, donde queda la base del Cubo del Sur, sí, cerraba el espacio de la ciudad hacia el río. La muralla se mandó a construir en 1731. Los españoles sospecharon con fundamentos de todas las amenazas que les iban a caer. Unas generaciones después, en 1829, con la independencia firmada, los autoproclamados orientales necesitaron tirar abajo la obra más extensa de los españoles, que vivían encerrados en las 80 manzanas que se contaban en esta Ciudad Vieja en 1811. Hace 295 años que se mandó a construir. Nos fuimos un poco para atrás. Hermoso. He resuelto que toda la guarnición salga afuera, debiendo al efecto echar por tierra los muros. Esto lo escribió Artigas en diciembre de 1816 al Cabildo de Montevideo. El artiguismo dejó abiertos los portones de la ciudad durante la noche para que fuera más libre la comunicación entre sus habitantes y los de campaña, decretó Artigas en la víspera de la invasión portuguesa a la provincia oriental. Con Artigas en Paraguay, los constituyentes del 29, su Asamblea General y Legislativa, en una de sus primeras leyes decía que toda fortificación de la parte de tierra de la Plaza de Montevideo se demolerá a la brevedad posible, 1829. Al día siguiente comenzó la demolición por el portón de San Pedro, o portón viejo, como le decían, en las calles San Pedro y San Telmo, que más o menos es la zona hoy de 25 de Mayo y Juncal. Bien. La muralla era vista por estos orientales independientes como una represa al progreso de la población de Montevideo. Escribió Alfredo Castellano en su Historia edilicia de desarrollo urbanístico de Montevideo, que es una de las obras que voy parafraseando en estos momentos. Claro, en la independencia contra el gobierno colonial, mucha sangre había sido derramada en esos muros, detrás de esos muros, y había que desaparecerlos para aquellos patriotas.
Isidoro de María cuenta que, bueno, digamos, uno de los grandes historiadores de la ciudad, un cronista importante para Montevideo, decía que la demolición comenzó en septiembre de 1829. Obreros y presos demolieron los muros. Incluso una década después, inmigrantes vascos devolvieron el dinero que el Estado uruguayo les había prestado para migrar a Uruguay, rompiendo también los muros de la muralla de Montevideo, de la extensa muralla que amurallaba la ciudad vieja. Primero se abrieron 6 boquetes al este, frente a las bocacalles de San Pedro, 25 de Mayo, San Sebastián, Rincón, San Gabriel, Buenos Aires, San Luis, Cerrito, San Ramón, que es la calle Reconquista, y Las Bóvedas, en 25 de agosto. 6 boquetes, dijiste. 6 boquetes fueron los primeros. Tenemos ahí una imagen de Fisquet para mostrar. ¿Es esa? No. Esa misma. Esa misma. Ahí podemos ver ese portón de San Pedro. Esta es una litografía acuarelada que, bueno, para los que nos están escuchando en la radio, pueden luego volver al streaming para verlo, pero lo que se ve allí es esta litografía que en abril de 1836 pintó Théodore Auguste Fisquet, un francés que estaba de paseo, de parranda, trabajando, quién sabe, por varios puertos de América del Sur. En 1800, la tarea de la demolición, imaginemos, ¿no? Llevó muchísimo tiempo, ¿no? 1830. ¿A qué demolieron? ¿A martillazo? Claro, martillazo, puro y duro. En 1833 seguía la lenta demolición de la muralla y le siguió el turno a la Ciudadela. La Ciudadela, que estaba emplazada donde está la Plaza de Independencia hoy, y sus 4 bastiones con parques de artillería. ¿Vos te imaginás cómo sería si no se hubiera demolido? ¿Estaría bien? ¿Estaría mal? ¿Sabés qué? Me imagino a veces Cartagena de Indias. No fui a Cartagena. La Plaza del Reloj de Cartagena de Indias, es una construcción típica, probablemente un poco anterior a la construcción de la Ciudadela de Montevideo, pero que tiene esos muros, esas terminaciones. También, digamos, la fortaleza de Santa Teresa me parece que nos puede dar en alguna medida cierta idea. También hay muchísimas reconstrucciones que se están haciendo con inteligencia artificial en redes, que muchas de ellas son interesantes. Mira. Sí, también hay mucho. Bueno, con las piedras que salieron de la muralla, podemos ver ahí también una imagen de las ruinas de la Ciudadela, de Adolphe d'Astral, también otro litografista francés de época. Ahí se puede ver un boquete, bueno, en realidad eso es un dintel, ¿no? Y a la derecha de la imagen se puede ver también uno de los portones, uno de los 2 portones que tenía esa Ciudadela. Con las piedras que salieron de ahí, se cegaron los fosos que tenía la Ciudadela y se abrieron las salidas por los 4 extremos de lo que es hoy más o menos la Plaza Independencia. Isidoro de María decía que se extrajeron 40.000 carradas, o sea, carretillas de tierra de la contraescarpa, la parte exterior de la muralla, con la que se emparejaron y terraplenaron los terrenos inmediatos, y otras 24.600 carradas de piedra que se sacaron del muro y fosos que fueron demolidos, y con ellos se comenzó también el empedrado de la calle San Pedro, 25 de Mayo, desde Misiones hacia el muelle. Hay también una litografía de Besnes Irigoyen, también un artista, un pintor muy importante para conocer algunas de las costumbres y de cómo se veía Montevideo por aquella época, que Fernández Saldaña se le atribuye a 1844 como año. Ahí adentro empezó a funcionar a partir del 1 de mayo de 1836. El mercado público en la desmantelada Ciudadela. Ahí podemos ver que tenía 2 entradas, una por 18 de julio, otra por Sarandí. Había unos 696 locales que eran arrendados entre comercios y bien. Era un shopping, pero donde la gente vivía, ¿no? Y eso dio algunos problemas.
Desde el día anterior, es el 1 de mayo del 36, numerosos vendedores de legumbres, hortalizas, frutas de las chacras en las afueras de la ciudad se instalaron en el mercado de la Ciudadela, que sustituyó a la antigua plaza de verduras, que estaba en el costado de la plaza matriz, y que también funcionaba otra plaza en el mercado de Sostoa. Ahí en un lugar muy interesante, en Pérez Castellano y Sarandí, donde hay un edificio ahora de viviendas, pero que ahí funcionaba el mercado de Sostoa, donde se vendían también distintos productos para comer. Perdón, sí. Sabrán entender. Sí, entendemos. En el mercado viejo que se instaló en la Ciudadela había relojerías, estaba la sastrería de Guillermo Tell, ni más ni menos, zapaterías, panaderías, también el restaurante de la Fe en el número 65, mercerías, vidrierías, comisaría, por supuesto, casa de venta de rifas, lotería de cartones, tiendas de espejos para mirar, admirar y admirarse, decían los avisos de la prensa de la época. Fondas, cigarrerías, sastrerías, imprentas y carnicerías. Más de 60 carnicerías. Era uno de los puntos fuertes de venta de carne de la ciudad. También había casas de empeños, librerías, barberos y remate y venta de terrenos. ¿A cargo de quién estaba en la venta de estos terrenos? ¿Qué se le ocurre por la fecha? Ya estamos 1860, 1870. ¿Un jerarca? Casi. Un emprendedor de la época, el señor Francisco Piria, tuvo en ese mercado uno de sus primeros negocios. Antes de lotear hectáreas y hectáreas por todo el país, cimentó una parte de su fortuna vendiendo abrigos que llamaba Remingtons, como los fusiles. Y esto lo recordó el pintor, el escritor, el abogado, el incalificable Pedro Figari, que en su adolescencia veía cómo los carros tirados por mulas en el mercado viejo cimentaban el progreso económico, así lo decía él, de la nueva plaza a principios de 1870. Y tenemos para compartir en el streaming también la imagen de Figari del mercado viejo, que allí aparece. En ese mercado viejo, Figari había visto o recordó una fonda donde los lecheros apeaban sus caballos llenos de moscas. Las fincas, las casas se recostaban a la fortaleza. Dice Figari, en los muros de las murallas podía cobijarse una familia por numerosa que fuera, según era de su uso. Lo que nos habla del hacinamiento también, que ya lo hemos mencionado también en otras columnas. Figari, esto se supone, interpreto yo, vendría a ser la puerta de la Ciudadela que aparece a la derecha, la que está sobre Sarandí, entiendo, y el corredor que se ve vendría a ser algo así como la calle Juncal, ¿no? Esto sería como esta fotografía que ahora vamos a ver, la siguiente, habría sido tomada más o menos desde el Teatro Solís. Claro, ¿no? Es que parece muy identificable con lo que vemos hoy, ¿no? Increíble. Esa fotografía es la que se basó Figari para hacer el cuadro. Exacto, una fotografía de finales de la década de 1860 del estudio fotográfico Schützenbrooks, que tiene muchísimas fotos muy interesantes y que seguramente han visto otras. Hay una muy icónica también de la puerta de la Ciudadela desde Sarandí. ¿Te puedo decir algo? Perdóname, Guille, pero justo un oyente se comunica y dice: hay una serie de fotografías estereoscópicas tomadas en 1876 y 1877 por Ramón Escarza, que documentan el proceso de demolición de la Ciudadela. Sí, son unas fotos que publicó Fernández Saldaña en el diario El Día, les debo el año, pero que están muy interesantes y que las pueden encontrar en Anáforas, seguramente, que es mucha de esta información sale de ahí, por supuesto, que es, para quien no conoce, una iniciativa de la Facultad de Información y Comunicación, el Ministerio de Educación y Cultura, Biblioteca Nacional y muchas otras instituciones que van, escaneando y haciendo disponible mucho del acervo de fotografías, de publicaciones periódicas, archivos literarios, etcétera, etcétera.
amor. Perdes tiempo, ya podés seguir. Desde el pique viejo te june la intención de quererme comprar, pero yo soy de buen pedigré, a otra puerta anda a golpear. Viejito, salud, podés espiantar que en mi juventud flor pa' tocar, la gloria que vos a mí me ofrecés, guárdala mejor para otra mujer. Mi pibe no es bacán de bastón, pero has de saber, tiene corazón, y yo soy para él, pues bien yo lo sé, no hay gloria mayor que la del amor. Nina Miranda es la que canta, víctima del machismo de la época e imperante. Sí, una interpretación hermosa de la orquesta de Donato Raciati y de Nina Miranda, una cantante, como escuchaban, y imponente. Supongo que todas coinciden, con mucha personalidad, mucho carisma, que entiendo que tuvo la desgracia de casarse en octubre de 1957 y su esposo le pidió que dejara la actuación, y así lo hizo. Hasta el 2008, 51 años después, esta mujer volvió a cantar 4 años antes de fallecer. También es espero, un Montevideo desaparecido. Sí, a ella sí que le construyeron una ciudadela alrededor del canto. Estamos hablando de por qué se vino abajo, la tiraron a martillazos, a golpes a la ciudadela y al mercado viejo. Estamos con Guille Garat. Guille dijo, cuando le pregunté, che, ¿cómo sería la ciudad hoy en día si se hubiera mantenido? Me dice, bueno, ¿viste Cartagena de Indias? No, yo no conozco, y contaste. Mirá lo que pasa, se comunica alguien desde Cartagena de Indias y dice, no sabía que Montevideo también fue amurallada. Qué lindas imágenes, gracias por compartir. Saludos desde de una cartagenera. Ponente. Cartagena de Indias, corazón. Qué buen lugar del mundo. Pero bueno, nos volvemos de Cartagena de Indias a Montevideo, a lo que es hoy la Plaza Independencia, y que hasta 1876, 77, como decía un oyente, todavía tenía un mercado que se le decía el Mercado Viejo, todavía tenía la ciudadela sin sus bastiones, pero todavía ahí resistían cientos de personas que vivían, porque había, digamos, casas de vivienda, pero también había muchísimos, cientos de comercios. Pero bueno, empezó a haber tanta gente. Y las condiciones higiénicas deberían ser difíciles, ¿no? Sobre todo para el doctor Adolfo Brunel, médico e higienista de la época. Recordemos en esa época la cantidad de epidemias que sufrió Montevideo. O sea, sin saneamiento, ¿no? Entonces era un lugar muy complicado, donde el cólera, la fiebre amarilla fueron diezmando a la población, ¿no? Y donde, digamos, cada verano había falta de agua, los aljibes se contaminaban con el pozo negro del vecino. Había un gran problema, y este doctor Brunel le pidió a las autoridades sacar el mercado, que se demoliera, por esos mismos motivos, para ventilar y aliviar, decía, la numerosa población que vivía allí como en sótanos. Aljibes, albañiles y un extremo de la muralla eran invadidos de desperdicios humanos y animales, y daban el tono al principal despacho de carne de la ciudad, atestado además, como correspondía, por legiones de ratas. Los negocios que tantos habían auspiciado los primeros orientales libres e independientes no fueron fáciles para ese mercado viejo de la ciudadela. En 1864, mientras se proponía agregar un piso al edificio del Cabildo, donde funcionaba la Asamblea Legislativa, el Parlamento, digamos, se quería agregar un piso para solucionar los problemas de espacio que había,
El presidente Berro y su ministro Nin Reyes solicitaron a la Junta Económica Administrativa, algo parecido a lo que son las intendencias ahora, aunque con más potestades, el desalojo en breve tiempo posible, decían, del expresado edificio. Así que el mercado viejo como tal subsistió hasta que fue reemplazado por el mercado central, del que ya hablamos, que estaba en las calles Reconquista, Ciudadela, lo que era la calle Yerbal, hoy más o menos el límite de Camacuá, y Bartolomé Mitre. Así fue que empezaron, digamos, las intimaciones para desalojos. Entre 1869 y 1871, además, el país atravesó una ruinosa situación económica por la revolución de las lanzas de Timoteo Aparicio. Los blancos habían sido perseguidos con saña por el ensoberbecido Venancio Flores, que se fue a Paraguay, que bueno, primero dio esa estacada mortal a la ciudad de Paysandú. Había una escasez de fondos públicos tremenda, porque todo iba para la guerra. Había una administración muy caótica y caudillista de la que quizás en algún momento convenga hablar. Así que se quiso vender el mercado viejo, que se seguía criticando en la década del 70 por falta de higiene, por falta de comodidad. Muchos legisladores exigían que desaparezca, incluso tomar préstamos que se le habían ofrecido al gobierno por 1.200.000 pesos. Se veía venir la recesión económica de Europa, y cuando llegó la crisis financiera de 1873, cada activo que el Estado tenía era muy importante, y el mercado viejo no fue la excepción. Además, en esa época empezaron a caerse algunas de las bóvedas que estaban construidas de la época colonial, y los focos de infección se multiplicaban. Así que la Cámara de Senadores en 1873 envió un proyecto de ley para que la Casa de la Representación Nacional, decían, o sea, el Cabildo, el Parlamento de hoy, fuera construido en el local, dice este proyecto de ley de 1873, en el local hoy conocido por Mercado Viejo. Pero bueno, como es habitual en este tipo de decisiones políticas, poco y nada pasaba, hasta que alguien se hizo cargo. ¿Quién fue? La mano dura se hizo cargo. Upa. En el verano de 1876, Latorre recibió varias delegaciones políticas, comerciales y militares en su residencia de la calle Convención y Soriano. Unas 2.500 personas lo vitoreaban, lo querían de presidente. Era como la esperanza del establishment, de algunos blancos conservadores, del militarismo colorado para asumir el gobierno. Un gobierno al que en esa época se accedía respaldado en armas, no en votos, y en las oportunidades y vacíos que dejaba una política pública manchada de sangre, de degüellos, de deportaciones y arbitrariedades. Latorre en esa época se vendía como por fuera de los partidos políticos, y aunque era un colorado acérrimo, era lo que hoy son los mal llamados outsiders de la política. Él decía ser un buen ordenador del Estado, y que quería la paz entre los orientales que tanto ansiaba toda la población, yo creo. La crisis... Supo ofrecer lo que se quería. Bueno, en parte sí y en parte no. Y creo que una pista nos ofrece justamente todas las piedras que empezó a demoler Latorre en 1876, ahí en el final de 1876 y todo 1877. No sé si usted sabía, Ferreiro, pero... Ferreiro no sabe generalmente, dígame. Mire, yo tampoco sabía. Muchos de los materiales, las piedras que se extrayeron de las demoliciones del Mercado Viejo, de la Ciudadela, también del fuerte, Latorre mandó a tirar en lo que se llamaba el fuerte, que era la casa de gobierno donde está hoy la Plaza Zavala, y el fuerte de San José, que era un bastión que estaba más o menos donde está el Club Neptuno ahora. Sí. Fueron... ¿A la Rambla? Exacto, claro, ahí donde sí. pega la curvita de la Rambla. Sí, ahí había un fuerte de los españoles que tenía una plaza adosada sobre la calle Piedras, digamos, y ahí Lindolfo Cuesta, donde está la placita de deportes, sí, esa zona. Claro. Ahí. Con las piedras que se sacaron de estos tres lugares, se empezaron a terraplenar calles y a enlosar las plazas Cagancha y la Plaza de los 33. Y las piedras se usaron
para empezar a adoquinar Montevideo. La Torre tuvo un plan de adoquinamiento que yo diría que fue bastante exitoso. Montevideo era un barrial, era un pozo atrás del otro, era como una especie de cloaca a cielo abierto, por lo que dicen distintos reportes de la época, desde médicos, higienistas, hasta la policía, los vecinos, etcétera, etcétera. Entonces el empedramiento de las calles fue posible gracias a una iniciativa política de Lorenzo Latorre, que era el Taller Nacional. Fue la gran cárcel que tuvo la dictadura de Latorre, ubicada donde está hoy la jefatura de policía, en la calle G, San José. Ahí los presos trabajaban con cadenas y eran rapados, y esto lo vio Figari también, y en un artículo que mandó con seudónimo al diario El País en 1927. Pero no solo presos comunes picaban piedra, había muchos presos políticos, caudillos blancos, colorados, principistas, candomberos, todos pasaron por esas cárceles y los temidos cuarteles de la Torre también, distribuidos en la ciudad y en el interior del país. Pero no solo presos políticos, y criminales, digamos, fueron castigados, sino también empresarios. Uno de ellos guarda una estrecha relación con la Plaza Independencia y con ese espacio que la Torre desnudó. Y hablo del comerciante argentino Francisco Esteves, que terminó vendiendo a los bancos privados el palacio que lleva su apellido hoy en la Plaza Independencia. Esteves fue condenado por delitos económicos y picó granito, según Fernández Saldaña, este historiador que tantas veces hemos citado acá. Picaba granito Esteves, el del palacio, con galera, levita y con un grillete en los pies. 2 años estuvo en el taller de adoquines de San José y hasta que volvió a Buenos Aires. Recuperó su libertad. En 1878 el Palacio Esteves, que todavía no se llamaba así, sino se empezó a llamar Casa de Gobierno, fue vendido al Estado por el Banco de Londres y el Banco Río de la Plata. Y la Torre lo convirtió en sede de gobierno, como decía, después de hacer algunas reformas que estuvieron a cargo del ingeniero Alberto Capurro, también un gran embellecedor de la ciudad. ¿Tiene que ver con el Parque Capurro? Claro, es en homenaje a esa persona, porque él tenía una quinta que es la que está en Agraciada y Capurro. Claro. Que seguramente llegaría también hasta quién sabe dónde, ¿no? Quizás hasta la costa. Quizás hasta la costa. Que hoy está en manos, no sé de qué Fuerza Armada, creo que es de la Armada, y está muy bien mantenida, por lo menos desde afuera se ve muy bien. Por eso sobre todo decía que es un gran embellecedor. Tiene otras obras en la ciudad, por supuesto. Bueno, aquel viejo mercado no resistió a los negocios que propusieron los orientales para la ciudadela de Montevideo, no resistió los desperdicios humanos, no resistió el paso del tiempo, no resistió medio siglo, estuvo poco más de medio siglo funcionando como el mercado que aquellos primeros orientales quisieron darle a Montevideo. Los mercados en Montevideo fueron creciendo, hubo cada vez más. Y la Plaza Independencia quedó a la deriva de estos vientos pamperos que cada 2x3 azotan la plaza. Ya no hay ratas, no hay venta de rifas, ni remates de piria, ni pregones, ni nada más que las 33 palmeras. Que por suerte están soportando el picudo, ¿no? Vienen soportando el picudo, ¿no? Ellas estuvieron enfermas porque yo recuerdo que me enviaron, ante una investigación que hice para otro medio hace un tiempo, me enviaron las fotos de las cuadrillas de la Intendencia desde arriba, cómo habían sido afectadas, y las atacaron de entrada, pero la verdad que no he pasado por ahí últimamente, no he prestado atención. Creo que están en pie las 33. Seguro que alguien nos puede ayudar con el dato. Yo tengo recuerdo de que esas palmeras siguen en pie, muy a diferencia de lo que está pasando en casi todo el país. Es una locura, sí. No sé cómo está Rocha. Colonia viene resistiendo en la ruta 1 hacia Colonia. El fin de semana fui hasta Sayago, a la cancha de Racing, ¿sabes? Qué bien. Y en el camino hay muchas palmeras, y estaban muy complicadas casi todas. Sí. Bueno, lo que no pudo el tiempo lo pudo este insecto. Sí, ¿no?
Qué lindo es ir, digamos, obteniendo información de cosas que pasaban acá, en este ámbito en el que nos movemos, en el que ahora nosotros venimos todos los días, pero aunque no estuviéramos viendo todos los días, muchos de los lugares que referenciás están claros en la vida de un montevideano, ¿no? O sea, las calles, los lugares, pienso en las colleras del Sarandí, y en esa zona Lindolfo Cuestas, todo eso, y pensar que había un tipo condenado a picar piedra y que, aunque se lo hacía con levita, no podía evitar el grillete y toda esa tarea delirante que debe haber sido picar piedra a fuerza humana, ¿no? Tirar una muralla a golpe de martillo es... Sí, a ver... Debe haber habido mucha gente que quedó por el camino, ¿no? No tengo la menor duda. De la misma manera que haber caído mucha gente al construir esa muralla, porque los españoles se valieron del trabajo de los pobladores originarios de esta tierra. Y esa capaz que puede ser otra buena columna en otro momento, la construcción de la muralla. Pero ¿cómo departamento de Colonia es un desastre. Rosario y el entorno. En Rosario y en el entorno no queda ninguna palmera viva. Ok. A ver si tenemos reportes de Rocha, porque eso... qué difícil, ¿no? Rocha sin las palmeras. Seguimos perdiendo nuestra identidad. Escuchame una cosa. ¿Qué más? ¿Te queda algo? Nos quedan 2 minutos, Guille. No. Tengo un dato para darte. A ver, dale y cierro. Olga de Grossi tiene 94 años de edad. Nació el 12 de julio de 1932. Nos estamos refiriendo a la reconocida cantante uruguaya, la dama del tango, oriunda de Tacuarembó. Y digo esto porque uno de los temas que vamos a escuchar para cerrar esta columna, aunque quizás me esté adelantando un poco, pero te lo quiero decir, la tenemos a ella como protagonista. Sí, quería hacer un pequeñísimo homenaje a la señora Olga del Grossi, que va a aparecer dentro de un rato, también bajo las artes del maestro Donato Raciati y su orquesta típica, con una de las hermosas canciones que interpretaban en ese momento, que se llama Hasta Siempre Amor, que es también una forma de decirle a aquel pasado hasta siempre, porque Montevideo, en esta cosa que todavía tiene, que Guerra ha hablado algunas veces aquí, ¿no? Y hemos hablado también nosotros, bueno, y en realidad lo ha trabajado tanta gente, pero como Montevideo es una ciudad que se ha empeñado en borrar su pasado, o en confundir el progreso con la demolición, ¿no? Sin poder interpretar aquello, ni poder terminar de asentar un desarrollo futuro, digamos, que no sacrifique el pasado, que es tan importante. Llega un informe de Rocha. A ver. Rocha se ha fumigado en las plazas con idea de prevención, pero no ha llegado, dice. Creo que se refiere a que no ha llegado el picudo. Vamos, Rocha. Pero sí en los límites con Maldonado. Ajá. Viene de allá. Bien. ¿Te queda algún apunte que quieras decir? No, eso. Mandar un saludo a Olga de Grossi, que no la conozco, pero la he escuchado tanto. Mandémosle un gran saludo. Hemos mencionado hoy, quizás yo soy un poquito más grande que vos, pero para nuestra generación, el nombre de Donato Raciati, Miranda, Olga de Grossi, son figuras muy importantes para nuestros padres, ¿no? Y nuestros abuelos. Sí, sí. Raciati era como... La orquesta. Los bailongos, que haber sido la IASA. Sí, yo recuerdo claramente a mis padres muy contentos, juntos y separados, con Donato Raciati, con su orquesta, yéndolo a ver, y Olga de Grossi era como una figura muy importante, ¿no es cierto? Y una persona encantadora. Yo la conocí mucho tiempo atrás, creo que estuvo en Planetario, mira, wow, te digo. Qué hermoso. Sí, pero no tengo en la mente tener ese registro, por lo menos grabado. Hay buena parte de la historia no está grabada porque todos estos cassettes, como que tengo acá, que no voy a decir de quién es, pero es un futuro invitado, había que comprarlos y usarlos. Entonces, a una razón de 1 o 2, ponerle 5 entrevistas por semana, era un dineral. Sí. De plata para este archivo. Entonces, hay cosas que se perdieron. O no todo se grabó. Igual grabaste mucho, me parece. Igual grabé mucho, por suerte. Guille, ha sido un placer. Muchas gracias. Me gusta que nos sigas
paseando por la ciudad vieja ausente, aunque omitida, pero también con un eco, con una reverberación que la podemos sentir cuando te escuchamos, sobre todo. Sí, y cuando uno puede leer a toda la gente que pasó hoy por acá también, de otras generaciones que han aportado tanto para poder interpretar la ciudad que tenemos. Las ganas en 5 palabras. Un café mirando la nada. Siempre amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso igual que yo. Hasta siempre amor, corazón como el mío que compartió tu hastío no encontrará, y entre la gente buscará la mano amiga que te di, y solo así comprenderá que por quererte te perdí. Hasta siempre amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso igual que yo. Conmigo en las noches de frío ya no estaré, y no me llames si me ves a mí también con otro amor, porque es inútil esperar si la esperanza ya murió. Hasta siempre amor,